Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Pues bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a su Masaje Cerebral. Está con nosotros mi queridísimo Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Pues más contento que ningún otro día de la semana, Claudio. Ya sabes que lo que más me gusta hacer es venir a departir aquí con el sabio auditorio de Reactor sobre temas selectos de biología, ¿no? Pero no se espanten, temas selectos de biología. Yo sé que en la escuela igual se los arruinaron, pero en realidad es pues, cambios de paradigma y de concepciones que se avecinan en cada vuelta de esquina, ¿no? Entonces, hoy me parece un día pertinente, ya que está soleado, ¿no? Ya que esta mañana se revela llena de posibilidades, Claudia, para que hablemos de los colores secretos de la naturaleza. ¡Vámonos! O si prefieres, un título un poco más propositivo, el arcoíris secreto que se esconde a plena vista. ¡Guau! Espérate. De nosotros, ¿no? Se esconde de nuestra vista. ¿Estás seguro de que eres biólogo y no un poeta? No estoy seguro. Creo que te escuchen, Claudia, que te escuchen en las editoriales. Pero no, sí, mira, vamos a empezar así muy fácil. Evidentemente tendrán alguna jiribilla, ¿no? Pero yo te preguntaría a ti, Claudio, y a los que estén escuchando, ¿de qué color son los alacranes? ¿De qué color son los alacranes, mi querido? Pues hay unos cafecitos y unos güeros, ¿no? Ok. Hasta ahí, ese es todo mi conocimiento del alacrán. Mira, estando en un país como México, que no sé si lo sepan, pero si no, para que lo apunten, México es el país más biodiverso de alacranes del mundo. ¡Vámonos! Aquí es donde más especies de alacranes y escorpiones, ¿no? Que para fines prácticos, alacrán y escorpión son términos que designan lo mismo, arácnidos, ¿no? Ah, ok. Cola y aguijón, tenazas. Pues somos el país donde hay la mayor diversidad. Y claro, yo aumentaría a tu modesto intento de cafés, ¿no? Güeros. Hay rojos, hay negros, hay unos más verdosos. Hay unos como violetas, ¿no? Bueno, no? sí. O es ese negro como violáceo. Como obsidiana, sí. Ajá. Pues muy bien, sí. Eso, estoy de acuerdo contigo. Y tienes la razón desde nuestra perspectiva, querido Claudio, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista del homínido, testigo de los alacranes, pues así es como los vemos y ese es el color que tienen para nosotros. Lo cual no significa que ese sea el color que tienen ellos desde su perspectiva, ¿no? Y creo yo que en estos menesteres, pues la vara de medición debería ser cómo se ven ellos y no cómo los vemos nosotros, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el verdadero aspecto de alguien? ¿El que atestigua al observador o el que tiene el sujeto que está haciendo esto? Claro. Y esto tiene que ver con una gama que no podemos percibir nosotros, que es la ultravioleta, la gama ultravioleta del espectro electromagnético, ¿no? Los humanos, con ese fuerte proceder antropocéntrico que nos caracteriza, pues solemos llamar luz visible al espectro electromagnético, a la gama del espectro electromagnético que somos capaces de percibir nosotros. A eso le llamamos luz visible, ¿no? Pero bueno, eso es porque es visible para nosotros, que la estamos nombrando, pero la gama es muy amplia y digamos que no solo nos está vedada la luz ultravioleta, nosotros también nos está vedada la infrarroja y la polarizada. Entonces, en términos del espectro electromagnético, somos medio tuertos, ¿no? O sea, no ciegos, creo que tenemos buena vista, al menos diurna, los humanos, pero no hay que perder la pista de que es una representación acotada de la realidad, ¿no? Eso que nosotros llamamos luz visible. Y esto, con los alacranes, es importante porque los alacranes realmente son fluorescentes.
son fosforescentes, si prefieres. ¿Qué? Si tú lo ves con una luz negra, y quien sea que esté escuchando esto, cuando lleguen a casa y estacionen el coche, no lo hagan ahorita, googleen y vean cómo se ven los alacranes en la luz negra, y es francamente, pues, tocan linderos fantásticos, ¿no? Despliegan unas gamas así como fluorescentes, como lo más psicodélico que te puedas imaginar, tonos así, verde pistache fluorescente, casi parece que irradian luz propia, ¿no? No irradian luz propia, no son bioluminiscentes, como las criaturas marinas lo pueden ser, o algunos hongos, o sea, no generan su propia luz, pero sí absorben ondas del espectro electromagnético de ciertas gamas y luego las emiten en otra gama, que es la ultravioleta. Y eso, en serio, es digno, si nunca lo han visto, es digno de sorpresa, ¿no? Ahora, híjole, ya me urge googlearlo, pero me voy a esperar a que acabe este programa. Ajá. Sí. Pero claro, esto es solo para ir entrando, ¿no?, al tema, porque no solo los alacranes y los escorpiones presentan esta particularidad de una indumentaria que nosotros no podemos ver, ¿no?, sino muchos animales. De hecho, la mayoría de animales, muchas plantas, muchos hongos, se comunican, dan claves en estas gamas, pues, invisibles para los humanos, en la gama ultravioleta. ¡Wow! Okay. Ahora, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Esto que llamamos biofluorescencia, como les decía, es este fenómeno, es más un fenómeno de física de materiales que de bioquímica, ¿no? La bioluminiscencia, la particularidad de emitir, irradiar tu propia luz, pues es una reacción química, bioquímica, que acontece en ciertos organismos y que pueden generar su luz independiente de la de las estrellas, ¿no?, independiente de la solar. La biofluorescencia no es así, la biofluorescencia es nada más sacar ventaja de esos rayos solares y por ejemplo, pensemos en las estrellas de estas típicas estrellas glow in the dark, que a lo mejor muchos de nosotros y nosotras tuvimos en los techos de nuestra infancia, ¿verdad? Esas estrellas, como funcionan, es que las tienes que cargar, no sé si te acuerdas, si no les da la luz, el sol, y se cargan, pues luego no brillan. Y lo que están haciendo es básicamente eso, o sea, cuando decimos cargar, es que están absorbiendo las longitudes de onda de distintas partes del espectro y luego las emiten como esta fluorescencia, ¿no? Okay. Pues algo similar sucede en los animales, Claudio. Y puede ser que sea inmediato, ¿no? No es que se tengan que cargar para luego emitirlo, o sea, lo están haciendo en el momento. Y no solo los alacranes y los escorpiones, sino vamos poco a poco con las aves, Claudio. ¿Qué? Todas las aves que existen poseen una indumentaria de plumaje que para nosotros está vedada, ¿no? Tú ves un canario, un canario no, por ejemplo, a lo mejor menos llamativo desde nuestra perspectiva, un gorrión, ¿no? Un gorrión de estos cafés. O de ciudad. En las plazas y en los parques, ¿no? Y que pareciera tener una gama de colores aburridísima. A lo mejor, ¿no? Parecido a los edificios. Modesta. Sí. Que modesta. Son colores ocres, cafés, ¿no? Sienas, y pues no demasiado llamativos desde nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, estos gorriones, si los ves bajo la luz negra, como ellos se perciben a sí mismos, tienen parches púrpuras, plumas verdes, que nosotros más o menos es la representación que tenemos. En realidad son colores que para nosotros son inaccesibles. Ajá. Es un arcoíris, un arcoíris vedado a nuestra experiencia. Y esto es porque los pájaros, fíjate, tienen lo que se llama visión tetracromática, para ir con los trabalenguas, ¿no? Los humanos tenemos tricromática. Okay. Y esa diferencia, nada más, es que tienen un receptor más, un fotorreceptor más en sus ojos, ¿no? Si nos vamos rápidamente a la pequeño contexto del cómo es un ojo, pues tienen conos y bastones, las células que componen a la parte que recibe los rayos de la luz y que luego emite esas ondas al cerebro. Y bueno, en realidad la visión está en el cerebro, pero nuestro lente, que es el ojo, pues se compone por conos y bastones, que son dos tipos de células, ¿no? Normalmente los bastones perciben el blanco y negro, perciben cosas como la profundidad de campo, distintas valores, ¿no? del campo visual. Los conos son los que perciben el color. Y entonces los conos se componen de varios fotorreceptores distintos. Cada fotorreceptor que se estimula, que se excita con una emisión de energía dada, ¿no? Los humanos tenemos tres. Tenemos rojo, verde y azul, que esos son los colores primarios de la luz, ¿no?
no los de la primaria no. y el kinder, que las Ajá. pinturas cambian, en la cosa plástica cambia. Pero bueno, en la luz es rojo, verde y azul. Y entonces cada uno de estos fotorreceptores que tenemos, hay varios en cada cono, ¿no? Conformando distintas configuraciones, se excita con una onda particular. Y entonces ya combinando esas excitaciones, es que luego se pasa esa información para que nuestro cerebro pues haga esta simulación que es la vista, ¿no? Que es una simulación de la realidad. Bueno, pues las aves tienen uno más, ¿no? Tienen un color primario más, imagínate. Y ese color primario más es la gama ultravioleta. Y algo que no tenemos idea de cómo se ve, es un color extra. Pues sí, y es como no es solo que agregue, digamos, una propiedad de carácter más a su espectro visual, sino que al agregar un color primario más, agrega toda una serie de permutaciones, ¿no? Claro. O sea, ese color se combina con los otros tres y entre sí también, entonces se vuelve se desdobla una nueva propiedad de la vista. Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, no, está loquísimo. Claro, bueno, ahora piensa, esas son las aves, tienen 4, ¿no? Es tetracromática su vista. Ajá. Bueno, los animales que poseen los ojos más complejos que se conocen, querido Claudio, ¿cuántos crees que tienen? ¿Cuántos fotorreceptores crees que tienen? Pues 5. Pentacromáticos. Pues no, y ahí te va el trabalenguas a ver si alguien sabe decir 16. Tienen 16 tipos de receptores. ¿Qué? ¿No? Son los camarones mantis, que además, bueno, son un prodigio de la naturaleza, son rarísimos, pero bueno. Estos camarones mantis tienen unos ojos con 16 tipos de fotorreceptores. Entonces se agregan tienen 2 tipos de ultravioleta, tienen 2 polarizados, tienen infrarrojos, ¿no? Y pues intento saber que vean esos bichos. No, quién sabe, ya está rarísimo. Eso sí, si yo hago visco y me hago bolas. Oye, sí ya rebasa toda experiencia humana y toda posibilidad de imaginación, digamos. Wow, vamos a un corte, está buenísimo esto. Es que además no hay manera de imaginarse esto, ¿no? O sea, aquí la imaginación vuela y ni siquiera nos vamos a acercar ni de roce. Pero bueno. No los mantis, pero las aves sí. Y ahorita las aves puede ser. Ok. Va, vamos entonces a este primer corte de nuestro masaje cerebral. Y estamos de vuelta, están escuchando el masaje cerebral Colores Secretos de la Naturaleza en Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos hablando con Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos en este bonito segmento llamado Masaje Cerebral y estamos hablando de los colores secretos de la naturaleza, el arco iris escondido. ¿Cómo era? Ya olvidé ese nombre. El arco iris secreto que se esconde a plena vista, ¿no? Eso, chulada. Y entonces estábamos hablando de fotorreceptores en los ojos de diferentes especies, ¿cierto? Claro. Resulta que nosotros tenemos una visión tricromática, las aves tetracromática, y ahorita llegamos a uno que es imposible de decir, que es el camarón mantis, que tiene 16 receptores. Sí, en efecto. Okay. Pero bueno, ahora vamos pasos para atrás, ¿no? Vamos a dejar a los camarones mantis en paz, porque me temo que siempre nos será vedada su propia representación de la naturaleza. Vamos a dejar a esos, pues, digamos, portentos extraordinarios de la zoología en paz por ahora. Y vamos a adentrarnos más en el campo de algunos vertebrados, ¿no? O invertebrados, de los cuales sí podemos, si bien no ver como ellos, plantearnos una posibilidad de cómo puede ser que vean, ¿no? Y eso es, pues claro, los humanos a lo mejor no tenemos esa capacidad en nuestros ojos, pero pues tenemos nuestras prótesis tecnológicas, ¿no? para suplir toda esa carencia de percepciones sensoriales, ¿no? Y en este caso, pues digamos que la llave de acceso al campo ultravioleta de la zoología es la luz negra. La luz negra que a lo mejor si ustedes fueron a raves en su juventud, tengan más que presente, ¿no? Porque es un elemento característico de esos entornos nocturnos, ¿no? O a lo mejor si fueron a Pericuapa a enchular también, su coche. También, exactamente, ¿no? La psicodelia, ¿no? Tú sabes bien que la psicodelia y Pericuapa siempre se van a encontrar, ¿no? El vértice de la realidad, donde siempre se van a estar encontrando. Entonces esta luz negra, si bien no es exactamente
la luz ultravioleta que perciben estos organismos, pues a nuestro parecer se asemeja lo suficiente, ¿no? O es lo más que nos podemos acercar a ella. Y entonces, si ustedes recuerdan, pues prenden su luz negra y se acercan y hay cosas que brillan y otras que no. O sea, hay cosas que absorben esos rayos. Al final los colores, ¿no? Tacita Dean decía que los colores son una ficción de la luz. Y un poco es cierto. O sea, el espectro electromagnético pues está saliendo ahí de nuestra estrella, que es el Sol, o bueno, de nuestros sustitutos tecnológicos como los focos de halógeno, los LEDs, ¿no? O las luces negras. Y están saliendo y pues bañan todo lo que tengan a su alcance. Y según los materiales que estén conformando a los distintos objetos, algunos de esos rayos absorben y otros se rebotan, otros se refractan. Y en esa combinación entre qué se absorbe y qué se refracta es que cada sujeto, cada objeto adquiere su color particular, ¿no? Y pues, y luego el color está en el ojo que mira, o sea, depende qué cosa puedas percibir tú o no, de qué color lo ves, ¿no? Ajá. Entonces las aves, digamos que con este poder que tenemos de la luz negra y nos podemos más o menos percatar cómo es que ellas ven, porque ellas tienen los mismos receptores que nosotros, digamos, tienen la visión tricromática afín a la mayoría de vertebrados, pero además se les agrega el ultravioleta. Entonces, si tú, querido Claudio, prendes una luz negra y empiezas a hacer pruebas, ¿no? A eliminar cosas, más o menos es como ve un ave, ¿no? Y con esto, con esta herramienta, se ha empezado a abrir todo un nuevo campo de la óptica biológica, porque vas descubriendo que, claro, no todo brilla en ultravioleta. Y no solo no todo brilla, sino que lo que brilla muchas veces son cosas reimportantes para las aves. Piensa tú, porque para ti, para mí, pues como los huevos de gallina se ven iguales, ¿no? Se ven, pues, o sea, blancos, rojos, el que les guste, pero algunos tendrán más pequitas que el otro, pero se ven muy similares. Y el huevo de un pato y el de un ganso y el de una gallina, a veces solo cambia el tamaño. Ajá. Sin embargo, para mamá pájara, querido Claudio, ve esos huevos en unas tonalidades ultravioletas. Ve los huevos de colores que nosotros pensamos que son uniformes. Pues no, tienen manchas, tienen patrones, tienen distintos tipos de coloración según la especie, según a veces la localidad, según a veces a lo mejor el individuo. O sea, para ti, si fueras una gallina, Claudio, tu huevo no lo confundirías nunca, ¿no? ¿Sabes qué es tu huevo? Entonces, no solo los huevos, ven los huevos así. Los huevos tienen un valor ultravioleta, digamos. Las frutas, tú eres un perico o una guacamaya que va sobrevolando la selva, ¿cómo decides en qué árbol pararte a comer? O sea, tú vas ahí sobrevolando. Bueno, las frutas cambia el tipo de refracción que hacen de luz ultravioleta según qué tan maduras estén. Según su componente de azúcares, va cambiando el color de una fruta dada. Entonces, claro, imagínate qué ventajas es eso. O sea, podríamos ir al tianguis y saber qué fruta escoger sin que nos la escoja el tendero. Totalmente, en friega. Híjole. ¿Sabes? El mango está perfecto. Y bueno, frutas, huevos, imagínense, son cosas que son importantes en el día a día de cualquier ave. Patrones de coloración de tu familia. O sea, a lo mejor estos parches que te contaba de los gorriones, y no solo los gorriones, casi todas las aves tienen parches de coloraciones ultravioleta que se agregan a sus colores, ¿no? Y que codifican cosas. Pueden codificar, estoy receptivo o no, ¿no? Busco pareja, no busco pareja, ya tengo con quién, gracias, no me molestes, ¿no? Es una forma de comunicación visual. Y a lo mejor es su propio Tinder. Sí, y a lo mejor también le sirve para reconocerse entre individuos, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres mamá pájara y tus polluelitos tienen cierto patrón que los otros no, ¿no? Así tú veas todos los gorriones iguales, cafés, así ocres. Bueno, y además a esto se suma algo más interesante en el plumaje de los pájaros, que es que de por sí sus plumas son tornasoles, ¿no? Los pájaros van cambiando cómo están sus plumas y cambian un poco los aspectos de sus colores, ¿no? Hay muchos, el quetzal es un clásico ejemplo. El quetzal, según cómo disponga su cuerpo, cómo están las plumas confeccionadas y entonces de qué colores se ve, ¿no? Wow. Y ahora, si esto le sumas el ultravioleta, pues ahí está. Quién sabe qué señales en pancartas estén mandándose las aves, ¿no? Y por supuesto que también a las aves carnívoras. Eso se ha visto que halcones, águilas, muchas de las aves de presa que llamamos, distinguen así como
¿cómo le dirías tú? No son las huellas, sino los senderos de orina que dejan los mamíferos. Entonces van volando y ven así el rastro. campo, el rastro de orina por donde van pasando los campos de recorrido de los roedores, por ejemplo. Y entonces ahí, desde el aire, tienen un mapita, por allá está mi cena, ¿no? Está súper interesante. Y eso se había empezado a ver, sobre todo en aves, ¿no? Y bueno, y en alacranes y en algunos invertebrados empezó a escarbar esto. Y de pronto se descubrió que no solo los animales diurnos, sino especialmente los nocturnos tienen estos patrones que en algunos casos solo podemos especular qué función tienen. Por ejemplo, todas las lechuzas, todos los búhos, los chotacabras, que son las aves clásicas nocturnas, tienen patrones muy interesantes. O sea, no es que sea algo como aleatorio, ¿no? Son como que tienen las alas rosa, de un rosa fluorescente bajito de intensidad, y la parte de arriba púrpura. A lo mejor eso hace que pasen más desapercibidas para los invertebrados que cazan en la noche. ¿Quién sabe, Claudio? Aquí se abre el terreno de la especulación zoológica, porque esas son investigaciones que están muy en ciernes, ¿no? Apenas está empezando el mundo no es como lo vemos, ¿no? Ajá. Entonces, wow. Está súper interesante, la verdad. Entonces, bueno, eso. Nunca tachen a un gorrión de tener un pelaje modesto, por favor. Exacto. El que tú no lo veas no significa que... Completamente. Sea aburrido. Y bueno, ahí empieza una discusión interesante, que es que hay investigadores, ¿verdad? Hay expertas que postulan que en realidad en la noche no hay suficiente, la luna no rebota suficientes rayos ultravioletas como para que estos colores de los escorpiones realmente tengan una utilidad. Porque aquí yo postulo que a lo mejor los escorpiones sí es un valor adaptativo que brillen así, y así es como ellos se ven a sí mismos. Tú eres un pequeño alacrán emperador en un muro de piedra, ¿no? En la salida de un pueblo morelense, y pues ¿cómo encuentras otro de tu tipo? Tú mides 2 centímetros, ¿no? Y el paisaje mide kilómetros. A lo mejor sí tiene, o sea, así es como me lo empezaba a imaginar yo, a lo mejor sí tiene un valor, que es que ellos se perciben así y además destacan del resto de cosas, ¿no? O sea, brillan. Pero bueno, ya que la controversia se pone más interesante, a lo mejor la podemos dejar para profundizar en el siguiente segmento, ¿no? Pensemos. Si la luna no da la cantidad de rayos UV suficientes como para que realmente les pudieran sacar un valor, ¿cómo es que hay tantos organismos nocturnos que refulgen bajo la luz ultravioleta? Me encanta. Bien, perfecto. Pues vamos a una rolita y regresando vamos a ver, híjole, no, está buenísimo. Vamos a ver qué con estos colores secretos y la noche. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta, están escuchando Reactor 105. Estamos en el tercer bloque de nuestro masaje cerebral con Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y nos quedamos en una pregunta que estaba medio para volarse la cabeza. Resulta que la luna refleja, ¿no? Rayos ultravioleta. Claro, ¿no? Claro. Una noche de luna llena, pues una noche, así exacto. Como un día, ¿no? Sí. Exacto. Y eso pues tendría que estar reflejándose también en términos visuales para las aves y los organismos nocturnos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente luz de luna? Sí, o sea, sería muy, muy extraño pensar, solo le sirven luna llena, ¿no? Estos caracteres solo le sirven en luna llena. Hay quienes postulan que en realidad no es un valor adaptativo en la actualidad, sino un rezago de antepasados, ¿no? Porque sabrás tú que los escorpiones se remontan a hace 400 millones de años, o sea, antes de que hubiera plantas, vertebrados, antes de que hubiera la mayoría de cosas que hoy en día conocemos, pues ya había escorpiones o sus ancestros, digamos, y que a lo mejor viene heredado desde allá. Porque es muy, o sea, cuando yo digo que es algo de la física de materiales, lo digo muy en serio. Los fósiles de escorpiones, un fósil de escorpión de 400 millones de años, tú lo alumbras con luz negra y refulge así fluorescente. ¡Wow! Entonces es algo como que es inevitable, ¿no? Para ellos. Pero bueno,
Y luego no todo valor, has de saber tú, Claudio, no todo es adaptativo, no todo te produce una ventaja y no todo te produce una ventaja en el paisaje actual, ¿no? A lo mejor era una ventaja antes, pero hay cosas que no se seleccionan a fuerza porque produzcan una ventaja. Pero aquí está lo interesante. Tú agarras un escorpión, digamos que tú quieres probar esto, ¿no? Y entonces agarras un pequeño alacrán. ¿Y qué haces? Pues le tapas los ojos, le pones parches en los ojos, ¿no? Lo cual suena más fácil de lo que pareciera, porque a veces tienen 12 ojitos, ¿no? Es importante aquí que no habíamos hablado de eso. Claro, las aves tienen visión tetracromática, que es como la nuestra, más ultravioleta. Los insectos y los arácnidos es otra onda, tienen ojos compuestos, y de hecho muchos de ellos no perciben lo que nosotros llamamos luz visible. Solo perciben la ultravioleta o perciben ultravioleta e infrarroja, ¿no? En fin, perciben de otras maneras su campo visual. Pero tú agarras tu escorpioncito, le tapas sus 12 ojitos, ¿no? Con mucha paciencia. Y luego, pues, ves qué hace, ¿no? Ves cómo se comporta. Y entonces, en un principio, el hecho de que no cambiaran demasiado su comportamiento, pues parecía sugerir que entonces no, esto no es tan importante como se pensaba, ¿no? Pero aquí vino la vuelta de tuerca, que es que empezaron a ver que no cambiaba su comportamiento, incluso en casi oscuridad absoluta. Sin embargo, en una noche sin luna, un escorpión puede discernir si está escondido abajo de la sombra de un palito o no. O sea, tú le pones un palito encima y el escorpión va y se mete ahí porque puede discernir que ahí hay sombra. Y eso es lo que los llevó, ¿verdad?, a la ciencia, a escarbarle más y ver que es que a lo mejor la cosa es que no ven con los ojos. O sea, tú le tapas los ojos y sigue comportándose igual porque a lo mejor percibe luz con más que sus propios ojitos, esos que tienen como nosotros. Y en efecto, resulta que los escorpiones y los alacranes tienen un montón de fotorreceptores repartidos por todo su cuerpo. Es una especie de gran ojo. Es una especie de gran ojo rudimentario, si lo quieres. Pero esos fotorreceptores que tienen repartidos por el cuerpo, sobre todo perciben los rangos de UV verdes, que son como los de más baja intensidad, y que puede ser que incluso las estrellas, con el tintineo de las estrellas les basta. Imagínate qué bonito. Entonces ya no es una cosa de la luna, no la luna. Es una cosa de que se guían por el tintinear de las estrellas. ¡No! Está bonito, es el gran ojo que se arrastra, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se resuelve esa controversia y en lo que se siguen postulando teorías y se ponen a prueba de si en efecto se perciben así o no, lo que sí puedes ver es que no solo los escorpiones presentan esta cosa, la mayoría de animales nocturnos también. Y entonces cuando empezaron a ver que los búhos y las lechuzas tenían estos patrones tan peculiares, y aquí hay algo importante, que es que si fuera una cosa azarosa, tú esperarías ver patrones de todo tipo, ¿no? O sea, como más estocástica, como más espontánea, ¿no? Colores jaspeados por aquí y por allá, sin que estuvieran conservados. Claro. Pero esto es todo lo contrario, es solo en las alas, imagínate los búhos, solo las alas, y bajo las alas un color peculiar, y además distribuido a lo largo de varias especies, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, a lo mejor hay algo aquí, a lo mejor hay carnita aquí. Y entonces, claro, entonces ahí van los zoólogos con sus luces negras a empezar a ver todo, a ver qué más brilla, ¿no? Y poco a poco se ha ido viendo lo que se pensaba que era solo para las aves y hasta algunos insectos y artrópodos, ¿no? Y alacranes. Bueno, ahora mamíferos también. Y se ha empezado a ver que los tlacuaches, ¿no? Nuestros tlacuaches, las zarigüeyas, los únicos marsupiales del continente americano, también tienen coloraciones y parches biofluorescentes en el espectro ultravioleta. Los ornitorrincos, que de por sí eran ya peculiares, ¿no? Ahora se ha visto que son mucho más peculiares. Las ardillas voladoras, los wombats, los colugos, en fin, un montón de animales nocturnos. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, que además son arborícolas, ¿no? Los ornitorrincos no son arborícolas, ¿no? Pero a lo mejor, y aquí está lo curioso, porque los mamíferos, hasta donde sabemos, sí que no perciben estas cosas. O sea, los ojos de los mamíferos no, hasta donde sabemos, a lo mejor ahí viene una revolución después en ciernes, pero hasta sabemos, no perciben el ultravioleta. Sin embargo, muchos de estos animales de los que estamos hablando son insectívoros, comen insectos, ¿no? Y
y pues puede ser que se haya seleccionado su pelaje para pasar desapercibido a los insectos. O yo qué sé, se abre ya toda una gama de cosas, porque fíjate tú, resulta que las plantas estas carnívoras que son como un jarrón, no sé si las ubiquen, espero que sí, si no, googleen el género Nephentis y las verán, pero bueno, son plantas que tienen como jarrones, ¿no? En que los insectos que van cayendo dentro del jarrón, pues se los comen, ¿no? Los digieren y se los comen. Bueno, resulta que estas plantas del género Nephentis, y un montón de ellas, tienen un anillo biofluorescente azulado o verde, súper fosforescente, justo en la orilla de su copita. Y entonces, tú haces la prueba, le tapas eso a la planta, ¿no? Le pones algo que bloquee ese color y caen menos insectos. Okay. Así que sí tiene una función, ¿no? O sea, y tú puedes ver cómo los insectos se vuelven locos con la luz ultravioleta, todos lo alcanzamos a ver en un momento más triste de nuestra historia, espero que eso se acabe pronto, pero con las trampas de insectos en la carne asada en la noche, que ponen ahí la lámpara morada colgando, ¿no? Se acercan, se vuelven locos, o sea, los atrae de una manera muy, muy notable. Entonces, bueno, no solo los animales, sino la coevolución con las plantas ha llevado a que las plantas obviamente también le sacan jugo a estos dotes, ¿no? Y hay muchas flores que a veces nosotros vemos pues normales, modestas, ¿no? Es una margarita amarilla. Pues con los patrones ultravioletas le sale todo tipo de nuevas particularidades. Y las enredaderas luego tienen como si fueran campos de aterrizaje que te van guiando hacia la flor, ¿no? O sea, un montón de mensajes codificados en este arco iris secreto, ¿no? O sea, esto tiene otro, o sea, bueno, sigue siendo como la proliferación de una especie, ¿no? Tiene que ver con algunos el alimento propio, como las plantas carnívoras, otras para la polinización. Totalmente, o sea, es como somos todos los organismos vivos, o sea, no estamos solos, ¿no? Estamos en comunidades y pues hay que estar viendo entre cómo le sacas jugo al de junto, pero también cómo te beneficias de él y cómo tú lo beneficias, ¿no? O sea, se hacen ya todas unas redes de interacción interesantísimas, ¿no? Y bueno, por supuesto, nos estaba faltando, o sea, ranas, ¿no? Obviamente hay anfibios, hay también reptiles. O sea, y los anfibios y los reptiles también tienen esa capacidad tetracromática. ¿Cuántos sensores tienen? Pues en eso estamos, querido Claudio. Tampoco sabemos todavía. Estamos ahí investigando. O sea, fíjate, seguramente va a haber muchas cosas que sí son casualidades. Por ejemplo, los camaleones, ¿no? No los camaleones que a veces les llamamos aquí a las iguanas cornudas, ¿no? Los camaleones del viejo mundo, estos de ojos cónicos y cola en espiral y lengua de proyectil, ¿no? Y cuernos, estos animales tan peculiares. Pues parece ser que en luz negra su esqueleto brilla. O sea, a través de la piel les ves unos patrones del esqueleto brillando en azul. Wow, no como si no fuera suficiente, como no que ya tienen una textura. Pero lo he visto en fotos. Muy impresionante. Y eso, pues, a lo mejor ahí sí, para que veas, ese no tiene un valor adaptativo. A lo mejor eso es una casualidad, quién sabe, ¿no? El caso es que es un campo re interesante y te digo, está en auge, o sea, está siendo explorado en este preciso momento. A lo mejor lo que queremos hacer es rifar un par de luces negras, ¿no? Y que el radio escucha pueda tener su luz negra para salir al campo a buscar por sí mismo, ¿no? Que se ha avanzado mucho la tecnología. Antes era bastante cara una luz negra o era inaccesible. Y ahora con los LEDs, pues ya puedes comprar una lamparita, ¿no? Que se usan mucho para, si tú vives en un lugar que hay muchos alacranes, llevas tu luz negra y pues vas viendo si hay alacranes o no. Fíjate, qué bonito. No, sí, y está muy bien porque a mí sí me dan el terror. Oye, vamos a un corte antes de nuestro cierre de este masaje cerebral. Entonces, vamos a ello y estamos de vuelta en breve aquí en el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos de regreso, estamos en nuestro masaje cerebral con Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y pues a ver, para cerrar, mi queridísimo carnal. Para cerrar me voy a poner personal, Claudio. A ver. No hay mejor forma de ir aterrizando las cosas que volverse personal, ¿no? Y es que ahorita que tú dijiste que te daban el terror, los alacranes, ¿no? Los alacranes y los escorpiones que han sido un poco el eje conductual de este masaje cerebral de colores, sí. vedados para la experiencia humana. Fíjate que yo como empecé a conocer todo este mundo del universo de los colores secretos,
fue porque cuando estudié biología, ya había visto yo el truco con algunos escorpiones. De hecho, unos escorpiones que yo tuve, el único regalo que me han dado un San Valentín, Claudio, 14 de febrero, que es un día que yo no celebro ni mucho menos. Pero bueno, en ese entonces tenía yo una novia, Ana Cristina, también bióloga, y el único regalo que se me ha dado el 14 de febrero fue una pareja de escorpiones emperadores, ¿no? Así grandes como la palma de tu mano, gordos, con las tenazas como huesos de durazno. Muy impresionantes bichos, así como parecían como de obsidiana, parecían dos figurillas del inframundo egipcio, ¿no? ¡Wow! Y bueno, ¿Y eso lo tenías en una pecerita? No, en una pecerota, ¿no? Les hicimos un lugar grande y yo lo considero un regalo muy romántico, no sé, ¿no? Pero bueno, y llegaron a tener bebés y todo, ¿no? Para aumentar el grado de romanticismo. Pero bueno, cuando me los regaló Ana Cristina, me dijo, oye, y espérate a que los veas en luz negra. Y completó su regalo dándome una lamparita de luz negra así chiquita, como de pecera. Y yo en ese momento no sabía ni a qué se refería, la verdad, lo desconocía completamente. Tenía 19 años en ese entonces. Y cuando llegamos a la casa y los instalamos y todo, ¿no? Ya estaban ahí los escorpiones haciendo sus cosas, ¿no? Y entonces prendimos la luz negra y yo en un principio dije, ¿qué? Así, pues, me está engañando, ¿no? O sea, ¿qué? Como dije, ¿qué es esto, güey? Porque en serio florecen muy impresionantemente, o sea, muy loco. Y entonces los vi así destellar ese color inaudito. Y dije, no, pues esto es una broma, ¿no? ¿De qué se trata? Los pintó ella para verme la cara, ¿no? Yo que es que el naturalista en ciernes. Y no. Ya empezamos, empecé a investigar y vi que en efecto muchos escorpiones. Y yo había pensado que a lo mejor los escorpiones emperador, ¿no? O algunos cuantos eran la singularidad en su grupo. Y unos años después, también en la carrera de biología, estando en Yaxchilán, que es no sé si te ha tocado Yaxchilán, pero en Chiapas, ¿no? Una de las ruinas más, bueno, yo creo más interesantes, más bonitas del país, las ruinas mayas que están justo en una omega del río, del Usumacinta, en la frontera misma con Guatemala. Y bueno, el caso es que estuvimos un mes ahí trabajando con distintos grupos de animales. Yo estaba con mi amigo Jerónimo, me encargaba de los reptiles y anfibios, y colectábamos y veíamos que había inventarios faunísticos, ya sabes, campañas con las comunidades, no maten a las víboras, no todas son malas, ya, así. Uh-huh. Y un día, estando ahí como pues, en la noche metidos en un pedazo de selva, los dos aracnólogos que iban, porque nos dijeron, oigan, los vemos muy confiados, ¿no? O sea, ustedes van y se meten en shorts, casi en shorts y chanclas ahí a las 7 de la noche. Y pues yo, la verdad es que sí, no le tenía hasta ese momento mayor precaución, porque decía, bueno, yo ando buscando a las víboras, ¿qué te puede pasar si te pica una víbora? Las andas buscando y además, ¿no? Dije, no, vengan, ¿no? Pues que creo que sus palabras exactas fueron, ¿quieren sentir pelos? ¿No? Entonces, en los finales de los 90, principios de los 2000, se solía decir que y pues dijimos, sí, ¿no? O sea, con esa gallardía del hombre del campo. Sí, claro, obvio. Y entonces nos llevaron así como más adentro de la selva, que digamos hay un pequeño claro, y ellos traían las luces negras profesionales, ¿no? No las modestas linternitas, unas, pues como unos reflectores de luz negra. Y entonces nos dijeron, apaguen sus linternas, no sé qué. ¡Pum! Prenden esas cosas. Bueno, Claudio, yo no te voy a explicar la cantidad de alacranes que hay en esa zona del país, porque no volverías a ir. O sea, no. Muchísimos. Una constelación de puntos así luminosos. ¡Cállate! Por doquier. Claro, no te andan, o sea, no te imaginarás, no hay tantos accidentes, ¿no? O sea, no, pues no, si tú andabas en chanclas. Ajá, pero sí en ese momento cobré conciencia de, ay, güey, o sea, y fue ahí que ellos también me contaron, no, pues sí, vivimos en el país con más diversidad de alacranes y de escorpiones, ¿no? Claro. En fin, ahí me puse personal, ¿no? Para que vean ustedes cómo descubrí yo este mundo, que me encantaría que quienes lo estén escuchando les parezca revelador, se echen un clavado, porque es fantástico, la verdad. Yo estamos preparando, evidentemente, en la Sociedad de Científicos Anónimos, un evento al respecto. Nomás andamos todavía buscando quién esté investigando eso en México, ¿no? Para que nos cuente como la ciencia de frontera. Y estamos preparando un par de libros, pero pues saldrán hasta el próximo año, ¿no?
Mientras llegan esos materiales, ya que se están cocinando, hay muchos, o sea, hay National Geographic, obviamente, tiene cosas al respecto, la revista Wire tiene varios artículos padres, el New York Times ahora tiene una sección que es cada tanto que sale eso, como los ornitorrincos también brillan, entonces saca un reportaje al respecto, porque en serio esto es algo que pues es un campo que va avanzando sobre la marcha. Y claro, no solo se reduce al campo terrestre, ¿no? O sea, a la zoología terrestre, a la marina, ahí abajo, si aquí ya parecería llamativo, Claudio, allá abajo del oleaje, en los arrecifes de coral y más allá, es el verdadero reino de la biofluorescencia. Ahí sí que las cosas se ponen muy locas. Y claro, es sobre todo en la parte marina que sí entran los rayos solares, ¿no? O sea, por arriba de los 300, 400 metros de profundidad. Ya abajo de eso es el territorio de la bioluminiscencia, y otro día hablamos de bioluminiscencia, porque es todavía más fantástico que eso. Pero bueno, los arrecifes de coral, sobre todo, eso también tiene poquitos años que se empezó a estudiar. Pues resulta que los organismos también sacan provecho de esta biofluorescencia, y eso sí tiene ya, pues, volviendo a la comparación con la psicodelia, o sea, tiene tintes psicodélicos, tortugas marinas así con los caparazones entre amarillo y verde que hacen unos patrones pues como de rape, ¿no? Anguilas completamente verde fluorescente, peces de todo tipo. Es muy impresionante. Sobre todo en National Geographic hay todo un número de eso. Y es muy, muy, muy llamativo. Y lo que pasa ahí es que para poder acceder a ella, nada más necesitas copiarle. O sea, ¿qué haces tú? Tú llegas a un entorno y pues dices, bueno, voy a copiarle a cómo son los organismos aquí. Y muchos organismos marinos tienen un filtro amarillo en sus ojos. Entonces, tú no te pones ese filtro amarillo, pues nunca vas a percibir lo que ellos ven, ¿no? Y claro, allá abajo, pues la difracción de la luz es otra cosa. Pero es muy interesante, los corales, las anémonas, lo que te imaginas y lo que no, también, ¿no? Tiburones, en fin. Lo cual hace pensar que qué loco que nosotros ya con lo que alcanzamos a ver, con nuestra visión tricromática nosotros, sí. Con que tenemos solo 3 receptores, alcanzamos a ver cosas y podemos fascinarnos de lo maravilloso y hermoso que es el mundo. Tener la mera suposición de que todavía puede ser más impresionante por la cantidad de receptores visuales que hay es ya una locura y algo que me da toda la curiosidad del universo. Estoy muy de acuerdo contigo. Esa reflexión es muy pertinente. Que, o sea, la naturaleza de por sí ya es majestuosa como la percibimos nosotros, ¿no? Ahora, le sigues agregando capas de la realidad que no, porque no solo es la vista. Hoy estuvimos hablando de la vista, pero bueno, hay capas de olfato, ¿no? Claro. Hay capas de campos electromagnéticos, hay capas de ferormonas, y se vuelve pues muchísimo más compleja y rica, ¿no? Entonces digo, un argumento más para impulsar todo tipo de acción de conservación. O sea, nos estamos barriendo eso que hay allá sin ni siquiera reparar en lo que estamos perdiendo con ello, ¿no? Claro. Hijo, pues mi queridísimo Andrés Cota, qué buen programón, qué chulada de masaje cerebral. Me da mucha curiosidad ver esos productos finales cuando ocurran, esos libros, así que avísanos más cercana la fecha. Pero mientras tanto, pues te agradecemos infinitamente este conversatorio. Y por supuesto que a quien les interese, ahí están las redes de la Sociedad abiertas para que nos manden preguntas, o si alguien quiere solicitarnos un artículo, con mucho gusto. Y bueno, yo soy Andrés Cota Iriart, repito, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y bueno, tenemos una página web que es cientificosanónimos.org, donde hay un montón de materiales de divulgación de diversas índoles, pero también tenemos redes sociales, obviamente, entonces nos pueden contactar por donde quieran. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok no, porque estamos ya viejos, pero bueno, en las demás ahí nos pueden, ahí googleen Sociedad de Científicos Anónimos, y con mucho gusto, escríbanos y con gusto les devolvemos información. Chidísimo. Pues mi queridísimo Andrés Cota, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral, y ahí están las redes para quien tenga dudas, comentarios, quejas y mentadas. No se lo pierdan.
Vale, pues muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, rector, y muchas gracias, sobre todo, a quien esté escuchando, que es lo importante. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor